Doctor, aquí mirándome así por encimita, ¿qué? ¿Cómo tengo la naricita? ¿Habrá que hacerle algún retoquito o no? Poquito. Ah, sí, en serio, porque es como anchita aquí, ¿cierto que sí? Anchita, sí. Un poquitico anchita, Y bueno. eso refina mucho la cara. De eso hablamos internamente, perfecto. Él es el doctor Juan Fernando Vergara, es otorrinolaringólogo y cirujano plástico facial. Bienvenido, doctor Vergara, ¿cómo le ha ido? Muchísimas gracias por la invitación. Entonces, otorrinolaringólogo y cirujano plástico facial. Hoja de vida, siempre que vienen mis médicos, la primera vez ustedes saben, me gusta chicanear porque aquí traemos lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿dónde estudió medicina, doctor? Medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana, son más o menos 7 años, pues con el año internado. Otorrino y cirujano de cabeza y cuello de la Universidad de Antioquia, esos son 4 años. Y cirugía plástica facial en el CES en Bogotá, 1 año. Perfecto. Y en el sí que yo quería enfatizar en el tema de la hoja de vida, porque hoy vamos a hablar del tema de las cirugías plásticas, un asunto que se hace a veces por vanidad, que es supremamente viable, a veces por necesidad, porque hay cirugías plásticas que se hacen por necesidades fisiológicas y de salud de la persona, pero que debe hacerse en las manos adecuadas y en los lugares, en las instituciones adecuadas. Vamos a tener en la primera mitad del programa a este otorrinolaringólogo y cirujano facial de cara. Más adelante tendremos a un cirujano estético de cuerpo, tendremos a la seccional de salud de Antioquia, que nos va a hablar justamente de los controles que hace y les va a dar recomendaciones a ustedes de cómo elegir el especialista idóneo y el lugar idóneo para que no engrosemos esas listas, esas noticias que a veces aparecen justamente de personas que terminan mal ese proceso, pero simplemente por no haber sabido elegir bien. Doctor, lo invito a que se siente. Muchísimas gracias. Y a nuestros televidentes les abrimos nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. 305-316-6560. Y empezamos nuestro programa con una pregunta clave para arrancar con el doctor Juan Fernando Vergara. La vamos a ver y empezamos el desarrollo de nuestro programa. Veamos. Hola, mi nombre es Margarita y quiero preguntar, ¿las cirugías de nariz deben ser realizadas por otorrinos? Pregunta clave para arrancar con usted. A ver, con este tema hay mucha Controversia. porque cuando se habla de cirugía plástica, obviamente dentro del pensum los cirujanos plásticos están indicados para hacerla. El problema es que más del 40 o 50% de la población tiene trastornos funcionales, desviaciones septales, colapsos valvulares, y en esos pacientes lo ideal sería que los operara un otorrino, ¿cierto? Y pues, idealmente un otorrino con énfasis en cirugía plástica facial. Hay cirujanos plásticos que lo hacen muy bien, que trabajan muy bien la nariz, pero cuando hay un componente funcional sí me parece que lo indicado es que lo opere un otorrino. Cuando hablamos, doctor Vergara, de componente funcional, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de diagnósticos o complicaciones de la naricita estamos hablando? De hecho, muchos pacientes que tienen desviaciones del tabique, el tabique nasal es una estructura que separa las dos fosas nasales y es lo que le da la estructura a la nariz, lo que le da el soporte. El tabique nasal, mejor dicho, la profundidad de la nariz más o menos son 7 centímetros. El tabique, digamos que basado en ese tema, mide de adelante a atrás 7 centímetros y en cualquiera de esa extensión puede tener deformidades o desviaciones que si contactan un lado de la nariz u otro producen obstrucción. Pero además de eso hay estructuras internas que son mecánicas. La nariz es una estructura dinámica y permite que el aire entre cuando usted respira y la estructura se relaja cuando usted exhala. Entonces el diagnóstico es complicado. El otorrino tiene una formación más o menos de 4 años solo en nariz, a diferencia de otros tipos de especialidades pues, que podrían trabajarla. Entonces eso es lo complejo. De hecho, las desviaciones del tabique muchas veces no se ven con deformidades externas. Es una nariz que se ve bien, pero a la hora de analizar y hacer el examen interno es cuando se ven ese tipo de desviaciones. Entonces, en ese tipo de pacientes, cuando se hace una cirugía plástica, la obstrucción empeora y ahí es donde vienen los problemas. Doctor, cuando usted estudió cirugía plástica, quiero entender como un poco ese camino, esa preparación que hacen los cirujanos plásticos. ¿A usted le enseñan cirugía plástica en general o de una quiso enfatizarse, obviamente por su profesión previa a otorrino, en cirugía plástica facial? ¿Cómo es eso? Dentro de otorrino uno tiene la posibilidad de escoger en el último año de residencia hacer énfasis en algún tipo de subespecialidad. O sea, la cirugía plástica facial es una subespecialidad de la otorrinolaringología, ¿sí? No de otro tipo de especialidad.
Entonces uno en el último año se dedica pues básicamente a la cirugía plástica con otorrinos cirujanos plásticos faciales y ahí es donde se enfoca pues como en el tema. El otorrino, además de trabajar pues la parte de plástica facial, también trabaja la parte funcional del oído, de la nariz, de la garganta, etcétera pues, pero nosotros los plásticos faciales nos enfocamos solo en la parte pues estética y reconstructiva de la cara. Es muy común en su consulta, doctor Juan Fernando Vergara, que le toque hacer correcciones de cirugías plásticas mal hechas a nivel de rostro y de nariz en particular. Es que ese es el punto que queremos enfatizar. No es que no se haga la cirugía plástica, es que se la haga como debe ser, en las manos correctas y en el lugar correcto. ¿Pasa mucho? Sí, tristemente sí. Cuando yo empecé mi práctica como plástico facial hace más de 10 años, generalmente hacía mucha cirugía primaria. Ya últimamente me dediqué a la reconstrucción y es muy frecuente. ¿Qué es primaria, doctor? Primaria es que nunca la han tocado, nunca le han hecho ningún tipo de cirugía. Por primera vez. Y digamos que por ahí el 50 al 60% de la consulta son reconstrucciones nasales. Ajá. Y reconstrucción de otro tipo de cirugías. ¿Por pues, malas prácticas? No tanto malas prácticas, son, digamos que la experiencia y la curva de aprendizaje es una cosa compleja y la academia es importante, o sea, estudiar no solo por vos, sino por el paciente garantiza unos buenos resultados. A pesar de que uno como cirujano y que yo llevo más de 10 años operando como plástico, uno puede tener resultados no satisfactorios, la academia te enseña a corregir esas cosas. O sea, conseguir un resultado y operar y vos puedes conseguir un resultado bonito, pero las complicaciones son las que la academia te permite solucionar. Entonces, sí es triste y hay muchas cirugías por corregir, la verdad. ¿Existe alguna entidad? Yo por acá, revisando internet, San Google, veía que existe una seccional Antioquia de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. ¿Esa es como una entidad que lo rige a ustedes? ¿Cómo se maneja eso? No, a ver, está una Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Facial y hay una Sociedad Colombiana de cirugía plástica. La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Facial es un ente aparte, al igual que la Sociedad Colombiana de Otorrinolaringología. Los otorrinos generales, pues los otorrinos normales pueden estar suscritos a ese tipo de sociedades y básicamente lo que permiten estas sociedades es mantener una actualización continua pues como de las personas que hacen parte pues de la sociedad. Eso es básicamente, y como gremio les permite dar fuerza y nos protege y lo más importante es que permite como la actualización constante pues. Perfecto. Vamos a ver la siguiente pregunta. Hoy estamos hablando de cirugías estéticas, pero seguras, manos adecuadas y lugares adecuados. Veamos la siguiente pregunta, doctor, para usted. Yo soy María Consuelo. Quiero preguntarles algo. ¿Qué son los biopolímeros y qué cuidados hay que tener con ellos? Aquí podemos hablar de esas técnicas de rejuvenecimiento facial, ¿cierto? Que implican inyeccioncitas y asuntos pues como para infiltrar. Ese tema de los biopolímeros, porque nos hablan mucho de, y uno ve en internet también imágenes monstruosas literalmente de personas que no sé si les ponen el ingrediente inadecuado y se hacen las consecuencias nefastas pues para la salud y para la estética. Los biopolímeros son macromoléculas que están en el cuerpo, de hecho el cuerpo produce ese tipo de moléculas, pues, pero hay biopolímeros naturales y sintéticos. Los sintéticos son los que teóricamente se han utilizado. Desde la Segunda Guerra Mundial se empezaron a utilizar y hay muchos reportes donde no existen pues como complicaciones. El problema es que las complicaciones de la aplicación de los biopolímeros pueden ir desde 6 a 10 años. Entonces un paciente puede estar asintomático durante mucho tiempo. Los biopolímeros más utilizados es la silicona líquida, pues el dimetilpolisoxano o el dimetilmetacrilato, una combinación de ambos. ¿Para qué pues, se usan, Doc? Para relleno y moldeo del cuerpo, y moldeo pues facial y también corporal. la cara para las arruguitas, ¿verdad? Sí, para moldeamiento pues sobre todo. El problema es que es un cuerpo extraño y siempre que se aplica un tipo de sustancia al cuerpo, el cuerpo hace una reacción a cuerpo extraño, que es que el cuerpo produce una fibrosis perilesional, pues, o sea, donde se aplica la sustancia, produce una cápsula, ¿sí? Y eso genera una reacción inflamatoria inicial.
Al principio el paciente puede no sentir nada, de hecho se ven muy bonitos pues porque rellenan, entonces se ven más jóvenes, pero después con el tiempo, la mayoría de los pacientes, hay reportes que hasta un 60 o un 70% de los pacientes a largo plazo pueden producir síntomas. ¿Cómo se manifiesta? Inflamación, eritema, o sea, se pone roja la piel, empiezan a haber bultos, empiezan a haber infecciones recurrentes. Eso puede pasar durante el primer año. Ya las infecciones cuando pasan después de mucho tiempo generalmente son por bacterias que son muy complejas de manejar, algún tipo de micobacteria, y eso ya puede producir necrosis de la piel, que ahorita van a ver un paciente, se necrosa la piel, es que se muere la piel y queda el tejido expuesto. Entonces al principio los biopolímeros, de hecho los biopolímeros no están aprobados en Colombia y muchos los hacen pasar por ácido hialurónico. Entonces inyectan cantidades muy grandes, que hay estudios que muestran que máximo son 10, 15 centímetros que se puede aplicar. Y hay pacientes que aplican, hay personas que aplican, perdón, 400, 500 centímetros. De hecho, las complicaciones más graves y más severas pueden ir hasta la muerte porque aplican el producto intravascular, migran, pueden producir problemas pulmonares y muerte del paciente. Entonces los biopolímeros para nada son seguros, son baratos, pero comparados pues con un centímetro de ácido hialurónico que puede valer, 2 centímetros, perdón, cerca de $1.000.000 pesos, pues, entonces las complicaciones son muy, muy graves. Como usuaria, si yo quiero ir a hacerme algún procedimiento de estos de rejuvenecimiento facial, Sí. ¿de qué debo desconfiar? Si me ofrecen un precio muy barato, si el lugar no le veo ciertos requisitos importantes para ese tipo de procedimientos, ¿de qué debería yo desconfiar si me ofrecen bueno, bonito y barato, entre comillas? No existe. No existe con un final feliz, sí existe y Sí. muchísimo que te ofrezcan esto así, pero no con un final feliz y saludable. Mire, el hecho de que usted sea profesionalmente idóneo, de hecho ni siquiera le garantiza un buen resultado. Para hacer una cirugía exitosa, uno debe tener un grupo de acompañamiento relativamente grande, anestesiólogo, instrumentadoras, auxiliares, etcétera, etcétera. Entonces, uno antes de cualquier procedimiento debe tener mínimo unos paraclínicos buenos, una valoración preanestésica, un quirófano bueno. O sea, un quirófano bueno, pues nunca va a ser barato. Y los pacientes no entienden eso. Obviamente estamos en una cultura, pues los países siempre pedimos descuento y Sí. y esas Barequeamos, como dicen. y entonces, sí, o sea, no hay nada barato que sea bueno, no. En este momento, por lo menos en salud, es complejo. Es complejo irse por ese tema. Perfecto. Voy a mostrar unas foticos, volviendo al tema de la nariz, unas foticos de operaciones del doctor Juan Fernando Vergara de un antes y después. Con todo el respeto, obviamente le tapamos la identidad al pacientico. ¿Esto es por una deformidad de la naricita o por una cirugía plástica previa? ¿Este es primario o no? Vea, yo voy aprendiendo. No, ese paciente es secundario y ese Ok. paciente tuvo un trauma nasal, pero él había tenido una cirugía previa. Entonces, el problema con él, ¿cuál fue? Que al tener el trauma, todo el soporte de la nariz se perdió. Entonces le quitaron mucho cartílago de la nariz, el tabique septal, pues el cartílago septal. Le quitaron mucho tabique y un trauma muy leve produce ese tipo de deformidad. Entonces, Veamos el después. como no tenía tabique, ese es el antes, ese es el postoperatorio inmediato. Yo hago una rinoplastia externa porque me permite tener un abordaje mejor de las estructuras. Ahí me tocó sacar el injerto costal, un injerto de la costilla para poder reconstruir porque no tenía cartílago. Entonces toca sacar algo que se parezca al cartílago de la nariz, que es el injerto costal. Pero el cambio es absolutamente positivo y evidente. Recordemos la primera foto. Pues nada que ver, parece otra persona. El problema de las cirugías secundarias, como vos puedes ver en la anterior, hay una deformidad en el ala nasal. Entonces el problema, lo ideal, hacer los pacientes, lo ideal de que el paciente, o sea, se opere su primera vez con una persona, digamos, que tenga una buena formación, es que permite un resultado muy agradable y casi perfecto. O sea, no hay perfección en un trabajo manual, pero sí por lo menos permite un resultado. Si vos ves el ala nasal izquierda, está colapsada. Está diferente. Pero es porque tenía un daño tan severo de las estructuras que es casi que imposible lograr. O sea, uno lo que busca es simetría, la nariz se ve derecha y a pesar de que está inflamada, pues se ve muy bien. Pero en los pacientes primarios uno quisiera operarlos a todos de primera vez porque el resultado es muy, muy bueno. Perfecto. Veamos otro ejemplo de otro pacientico del doctor Vergara, que por acá se los tenemos a la mano.
¿Y esta mujer, cuál era el diagnóstico de ella? Algo similar, se ve parecido al anterior. No, esta señora tenía una enfermedad llamada una granulomatosis de Wegener. La señora es una enfermedad que ataca pues como las estructuras del cuerpo, se le comió la nariz y después tuvo una infección. Yo creo que a ella le infiltraron biopolímeros y después tocó reconstruirla igual con cartílago costal. Perfecto. Seguiremos hablando ahorita más tarde con el doctor Juan Fernando, pero antes de que se nos olvide, hay dos personitas a las que tenemos que saludarlas hoy. Ah, sí, si no, no puedo llegar a la casa. Si no, hoy no puedo dormir en la casa. Sí. Un saludo a Juan José y a Sara. Los hijitos del doctor Vergara. Un abrazo muy grande. Gracias. Y qué rico que estén viendo al papi en televisión. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de cirugías plásticas, no para satanizarlas ni mucho menos, sino para recordarles que se pueden hacer, pero de la manera saludablemente correcta, con especialistas idóneos que hayan estudiado y se hayan preparado como debe ser y en los lugares adecuados con equipos interdisciplinarios, como bien lo decía el doctor Vergara. Y seguimos con más Sana que Sana. Vamos a ver este pregrabado con un dermatólogo, también muy experto en este tema de los proyectos, de los temas de rejuvenecimiento facial, de todas esas infiltraciones. Él nos va a contar cuáles son las alternativas que existen en esa materia como dermatólogo que es y también las complicaciones que podría haber en caso de que se lo hagan con la persona no adecuada y no apta para realizar este tipo de procedimientos. Vemos la nota y seguimos hablando de cirugía plástica. En la actualidad existen diferentes procedimientos de estética los cuales pueden mejorar las líneas de tensión de la piel en los pacientes, o sea, rejuvenecimiento facial. Cuando son realizados por personas expertas da muy buenos resultados, pero cuando son realizados por personas que tienen poco conocimiento de la anatomía facial, de cómo se irriga, o sea, cómo llega la sangre a los vasos de la piel y cómo son sus nervios, puede generar grandes complicaciones. Una de ellas son los famosos hilos de oro, también conocidos como hilos tensores, hilos rusos o hilos chinos. Aparecen unos nuevos hilos llamados los hilos de PDO, que son los hilos de polidioxano. Estos hilos son absorbibles por un mecanismo llamado hidrólisis, el cuerpo los reabsorbe y cuando estos hilos se colocan de forma adecuada por una persona experta, da muy buenos resultados. Sin embargo, en la actualidad existen personas inescrupulosas que hacen procedimientos de estética, los cuales pueden complicar a los pacientes. Entre las complicaciones que pueden producir estos hilos son, antes por el contrario, la aparición de múltiples arrugas en la piel, una aparición de fibrosis, aparición de enfermedades infecciosas, ya sea por micobacterias, alergias a la colocación del hilo porque queda muy superficial o la presencia de úlceras faciales. Otra de las técnicas o procedimientos que existen en la actualidad para rejuvenecimiento facial es el ácido hialurónico. Es una sustancia que es producida por nuestras propias células. Estas células se denominan fibroblastos, los cuales se localizan en la capa de la dermis llamada dermis papilar. Han fabricado sustancias muy similares al ácido hialurónico y es lo que se denomina biopolímeros o metacrilatos. Estas sustancias no se pueden aplicar en las líneas de expresión ni superficiales, medias ni profundas, ya que no son absorbidas por el organismo. Son sustancias que son derivadas del plástico en su forma líquida. Cuando son introducidas dentro del cuerpo para la eliminación de arrugas profundas o medianas, sea en rostro, en senos o aumento de volumen de glúteos o de los senos, puede generar graves complicaciones. Otra de las técnicas que se utiliza en la actualidad para rejuvenecimiento facial es la toxina botulínica, que vulgarmente se conoce como Botox. Esta técnica de la toxina botulínica es una de las formas más avanzadas de mejorar las líneas de expresión de forma rápida, desde que se haga por personas expertas. Estaría contraindicada en pacientes que presentan enfermedades como alergias al huevo. Pacientes alérgicos al huevo no se les puede poner toxina botulínica, o otro tipo de enfermedades como la presencia del consumo de medicamentos como son los anticoagulantes. Otro de los tratamientos estéticos en la actualidad que está de moda es el llamado plasma rico en plaquetas. La técnica del plasma rico en plaquetas consiste en extraer sangre del paciente, separar el plasma del suero, las plaquetas, y posteriormente aplicar el plasma en las zonas indicadas. Es un mito
en realidad no existen estudios científicos que compartan o que digan que el plasma rico en plaquetas sirve para rejuvenecimiento facial, para mejorar líneas de expresión o para manchas en la piel. Es importante saber cuando se consulta que sea una persona que sea especializada, ya que la mayoría de las complicaciones que existen ocurren con procedimientos de estética con gente que no tiene los conocimientos adecuados y que realizan procedimientos de estética que pueden complicar hasta la vida del paciente. Doctora Lopera, ninguno de mis invitados se ha rajado, ¿cierto? Ninguno. ¡Qué susto! Doña Beatriz Lopera hace parte de la Dirección de Calidad y Servicio de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Bienvenida, Sana Quesada. Muchas gracias, ¿cómo está? Vamos al grano. ¿Cuáles son los controles que hace la Gobernación de Antioquia a través de la seccional para que esas cifras de personas complicadas por cirugías plásticas no se vaya creciendo? Dentro de las competencias que tiene la Secretaría es hacer toda la vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud. Los prestadores de servicios de salud, para poder prestar dichos servicios, deben estar habilitados. Es una norma que establece el Ministerio de Salud y la Protección Social desde más o menos hace más de 10 años, donde todos los prestadores, el servicio que presten, tienen que estar habilitados. Prestar servicios de cirugía plástica, pues hay dos tipos, digamos lo que es consulta externa como tal, que para eso debe estar habilitado es el profesional como independiente en su consultorio. Y ya cuando se hacen tratamientos quirúrgicos como tal, dichos tratamientos quirúrgicos se deben realizar en las áreas quirúrgicas, o sea, en instituciones prestadoras de servicios de salud que tengan habilitados los quirófanos para tal fin. No se deben realizar procedimientos quirúrgicos en salas de procedimientos menores. ¿Qué son las salas de procedimientos menores? Unos sitios donde el profesional independiente que tiene su consultorio habilita una sala, en esa sala a veces hacen procedimientos un poquito mayores donde no están permitidos y ahí es donde hay complicaciones. Siempre deben ser todo lo que es tratamientos quirúrgicos en salas o en quirófanos como tal, de las instituciones prestadoras de servicios de salud y debidamente habilitados. Frente a la preparación y la idoneidad del especialista, ¿también hace algún seguimiento la Secretaría? Cuando los profesionales se habilitan, tanto las instituciones como los profesionales independientes, ellos deben presentar el diploma que lo acredita como tal. Es decir, el cirujano plástico debe presentar su diploma de cirugía plástica, el otorrino, el diploma de otorrino, el cirujano general de cirugía general. Y las instituciones, cuando se vayan a hacer las visitas, presentan las hojas de vida de todos los especialistas y todos los profesionales del área de la salud que trabajan en su institución. ¿Cómo es el quehacer de la función de ustedes? ¿Ustedes llegan en cualquier momento a las IP? ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos, digamos, dos tipos de visitas. Unas que son las visitas programadas, que la norma nos habla y tenemos un día de anticipación, se le avisa a la entidad o al profesional que se le va a hacer una visita. En esa visita corroboramos que cumpla con todo lo que tiene la norma. La norma establece para ello 7 estándares: talento humano, infraestructura física, dotación y mantenimiento de los equipos, medicamentos y dispositivos médicos, historias clínicas, procesos prioritarios e interdependencia de servicios. Entonces hacemos una verificación de cumplimiento en cada uno de esos estándares, tanto en los profesionales independientes como en las instituciones. Y hacemos unas visitas de inspección y vigilancia, que esas sí no se avisan con anticipación, sí vamos dependiendo, la mayoría son dependiendo de quejas, de situaciones que los usuarios van teniendo, y podemos ir a hacer visitas de inspección y vigilancias. Esas vamos con un autocomisorio donde se les informa que vamos a hacer esa visita. Si no cumple alguno de esos 7 puntos básicos que ustedes miran, ¿se cierra el establecimiento o qué sigue? No necesariamente. Si se evidencia que hay un incumplimiento que pone en riesgo la vida de las personas y que ese riesgo es inminente, por ejemplo, la persona que hay no es profesional del área de la salud, no es el médico que dice y es el único que presta el servicio, se puede cerrar ese servicio, porque el seguirlo abierto estaríamos permitiendo que se haga ese tipo de, que se preste ese servicio sin cumplir. Eso se llama una medida sanitaria de seguridad, es inmediata, el fin es prevenir el riesgo a los pacientes. Lo demás, cuando no cumplen, va a un proceso administrativo
sancionatorio como tal, y ese proceso administrativo puede llevar 3 años, donde se le imputan unos cargos por la falta que tenía, el prestador tiene derecho a unos descargos y ya se profiere una sanción al final. O sea que la tarea se hace, lo que pasa Sí. es que lamentablemente no falta el que quiera transgredir la ley y sigue haciendo trampas con las consecuencias muchas veces fatales para los usuarios. Eso es cierto. Muchas veces el prestador, incluso la norma dice que no debería haber incumplimientos, que todo el mundo debería cumplir, porque el no cumplir pone en riesgo la vida y la salud de las personas. Y la misma norma le dice, el prestador debería abstenerse de prestar los servicios. O sea, es el mismo prestador, cuando evidencia que no cumple, él mismo debería abstenerse de prestar el servicio y hacer un cierre temporal o un cierre definitivo de ese servicio. Cuando no hay un riesgo inminente, no podemos cerrar el servicio, se hace el proceso y ya definiendo el proceso ya. Y ahí es cuando se los define. usuarios tenemos que ser lo suficientemente inteligentes de saber quién es nuestro especialista, de corroborar que tiene sus títulos, de corroborar que existe el equipo interdisciplinario, las instalaciones adecuadas Exactamente. y no dejarse meter gato por liebre, Eso es porque las cierto. consecuencias pueden ser fatales. Sí, señora. Muy Eso es bien, cierto. doña Beatriz, muchas gracias por estar con nosotros y adelante con ese control tan necesario para nuestra salud. Muchas gracias por invitarnos. Muy bien. Que Nosotros estén muy vamos a nuestra primera pausa en Sana que Sana. Cuando regresemos se unirá a nuestra tertulia el doctor Rodrigo Múnera, cirujano plástico de cuerpo. Vamos a seguir con él y con el doctor Juan Fernando Vergara hablando de las cirugías plásticas que son maravillosas, pero en las manos adecuadas y en las instituciones idóneas. Ya regresamos, esto es Sana que Sana. Y seguimos hoy hablando de cirugías plásticas seguras en Sana que Sana. Al propósito, las siguientes recomendaciones. Para una cirugía plástica segura, tenga en cuenta: compruebe que su cirujano tenga el diploma de cirugía plástica reconstructiva. En caso de tratarse de un especialista extranjero, el diploma debe estar convalidado. El cirujano debe tener en su consultorio, a la vista de los pacientes, el certificado otorgado por la sección regional de salud de su departamento. Es bien importante anotar que ningún médico general está autorizado para realizar este tipo de cirugías. Se une a nuestra conversación el doctor Rodrigo Múnera, que el doctor Vergara fue el que me lo recomendó, así que copresente conmigo, doctor, y presénteme a su contertulio. Bienvenido. ¿Cómo estás? Yo, Juan, ¿cómo estás? Él es cirujano plástico facial, cirujano plástico de Argentina Sí, Universidad Católica Argentina. y médico del CES, ¿cierto? Y médico del CES. O sea que, obvio, los que invitamos acá cumplen todos esos requerimientos de los que estamos hablando. Doctor Múnera, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo Llegó a estás? la segunda mitad del programa justamente porque estaba haciendo una intervención, ¿verdad? Estaba en cirugía ahora en interquirófanos. En una liposucción. Liposucción, un cambio de implantes de mama y una bichectomía. Perfecto, pues a propósito de eso, Rodrigo Múnera no lo dejo llegar y va esta pregunta para usted. Hola, mi nombre es Rosa Villegas y quisiera saber si antes de una cirugía plástica como la liposucción, ¿qué controles me debe hacer mi especialista? ¿Cómo es ese proceso para que sea un procedimiento seguro, doctor Múnera? Pues bueno, inicialmente se hace una evaluación en el consultorio, se preguntan por unos antecedentes personales, se hace una historia clínica bien elaborada, dirigida, viendo qué tipo de medicamentos, qué patologías tiene la paciente previamente, y si se considera que la paciente es una candidata, una buena candidata para la liposucción, se le solicitan unas pruebas de laboratorio, los exámenes que se consideren pertinentes de acuerdo a los antecedentes de la paciente, y se programa la cirugía. Antes de la cirugía se programa por parte de la clínica una cita, una evaluación preanestésica. El anestesiólogo evalúa a la paciente, revisa los exámenes, pregunta nuevamente los antecedentes, pregunta qué medicamentos está tomando la paciente, porque es importante, hay algunos medicamentos que interfieren con el sangrado, hacen que la paciente sangre más durante el procedimiento. Entonces tratamos de minimizar los riesgos al máximo, y ya después de que se hace todo este proceso, se puede, pues si la paciente es elegible para la cirugía, se procede pues al procedimiento. Cabe destacar que una liposucción no es un procedimiento para bajar peso, es un procedimiento para tratar grasa localizada, para moldear el cuerpo, y si las pacientes creen que, por ejemplo, es un procedimiento para bajar peso, pues de pronto están eligiendo el procedimiento equivocado.
La idea con esto es más bien moldear el cuerpo. Perfecto. Usted dice, si la paciente es idónea o es apta para la cirugía, ¿quiénes no lo son? ¿Por qué condiciones no se es? ¿La edad tiene algo que ver? ¿Qué asuntos tienen en cuenta ustedes para decir, sí, ella es apta para una cirugía? Sí, la edad no es tan influyente porque pues, personas que sean de pronto un poco mayores también tienen derecho pues, a verse mejor. Pero sí que no tengan alguna patología previa, problemas de tiroides, problemas del metabolismo, que por más que se traten de moldear y todo, son personas que si no tienen un buen control metabólico, vuelven y ganan peso, vuelven y se pueden engordar, pues, y no es muy idóneo en este caso hacer el procedimiento. Hablando de edad, me refería más no a la edad adulta, sino a la edad temprana. Sí. ¿Hay algún límite que uno diga a partir, mínimamente tiene que tener estos años una niña o un joven para realizar ese tipo de procedimientos, o ese no se considera como un punto a tener en cuenta? Pues anteriormente no, incluso se podían operar pacientes menores de edad, pero ahora con la legislación actual es importante que sean mayores de edad. Ocasionalmente se pueden operar algunas pacientes que sean menores, pero necesitan una autorización del papá y la mamá firmada en notaría, un consentimiento informado firmado por ambos padres, y son procedimientos pues, más bien pequeños o muy seguros los que se pueden realizar en pacientes menores de edad. Volviendo a lo que usted estaba haciendo antes de venir al programa, ¿qué personas estaban en esa sala? Ahorita el doctor Vergara nos hablaba de la importancia de tener un equipo interdisciplinario adecuado en el acompañamiento de ese paciente durante esas intervenciones. ¿Quiénes lo estaban acompañando? Pues yo pienso que es fundamental para la seguridad en este tipo de procedimientos que se realice en una clínica que tenga todos los requisitos pues, que exige la seccional de salud, que es bastante exigente para habilitar las diversas instituciones. En el quirófano esta mañana estábamos la doctora anestesióloga, que siempre, todo el tiempo está en la sala, nunca se sale de la sala, una instrumentadora quirúrgica, una auxiliar, que es la persona encargada de entrar y salir de la sala cuando se necesita algún elemento especial que no esté en este momento en la sala, pero todo el tiempo estamos 4 personas en el quirófano. Y además de esto hay una persona externa, una auxiliar de enfermería que es circulante, que va de un quirófano a otro ayudando con lo que se requiera externamente. Si en algún lugar les ofrecen algún tipo de procedimiento sin esas condiciones, sin esos requisitos, desconfíen, pensando en la vida de todos. Tenemos preguntas para el doctor Vergara. Buenos días, tengo un niño de 11 años. Él tiene una desviación de tabique muy visible, pero la tiene desde el nacimiento. A él hasta el momento no le ha ocasionado problemas. ¿Puede a largo plazo llegar a perjudicarlo, doctor? A ver, en general, el crecimiento facial en las mujeres es quizás un poco más temprano que en los hombres. Es importante saber el sexo, pues que ahí no se conoce. Pero en general el crecimiento facial en las mujeres termina entre 2 y 3 años después de la menarca, o sea, después de la primera menstruación. En los hombres se demora un poquitico más, en promedio, pues dependiendo de la desviación, estará entre 16 y 18 años. Hay pacientes que tienen desviaciones del tabique muy severas y generan obstrucción muy severa, ¿cierto? Pero si el paciente está asintomático, con el tiempo, como no ha terminado el crecimiento facial y los núcleos de crecimiento no se han sellado, quizás la deformidad pueda ser más evidente cuando él termine el crecimiento pues, facial. Entonces hay que determinar si tiene obstrucción, si tiene buena calidad de vida, si ronca, si tiene apneas del sueño, si su funcionalidad no está alterada. Yo esperaría hasta que el niño termine el crecimiento facial para valorarlo y de pronto pensar en algún tipo de cirugía correctiva. Pero si el paciente tiene obstrucción nasal como tal, sí es bueno evaluarlo porque la calidad de vida se ve muy mellada cuando no hay respiración pues, nasal. Y de hecho el crecimiento facial se ve alterado en estos pacientes porque al no haber un paso adecuado del aire, los huesos no se neumatizan por completo y la cara no crece lo que uno quisiera o lo esperado pues por lo menos. Perfecto, doctor. Otra preguntita. Muy buenos días para ti también. La pregunta es, si se colocan los hilos de colágeno, ¿cuándo termina el plazo, se cuelga más la piel o qué puede pasar? Muchas gracias. ¿Me explica, doctor? Esa sí no la conocía. Bueno, varias cosas. Los hilos tensores, en mi concepto, esto es muy personal,
En mi concepto, yo no los uso la verdad, pero en mi concepto son para, digamos que, pacientes que tienen un envejecimiento muy inicial y muy leve. Pero los pacientes que tienen un envejecimiento facial, un dedo 4, pues, que es una clasificación que nosotros utilizamos, en esos tipos de pacientes yo no utilizaría los hilos. Los hilos en promedio, cualquier tipo de hilo, pierde tensión y empieza a perder, dependiendo del tipo de material, empieza a perder tensión desde el cuarto o sexto mes. Entonces la piel no es que se vaya a colgar más, sino que va a perder la plata y el resultado no es el que uno quisiera. Entonces cuando hay envejecimiento facial, hay muchos factores que influyen. Entonces el hueso se atrofia, la piel se vuelve más elástica, el músculo se debilita y los tejidos en general se empiezan como a perder volumen. Entonces, para uno tratar el envejecimiento facial tendría que ser lo mismo. Entonces, reposicionar la piel, reposicionar el músculo, darle volumen al hueso que se pierde, y eso los hilos no lo hacen. Lo único que hacen los hilos es jalar y tensionar. Pero entonces, como la piel es elástica, cuando usted hace la tracción, la piel sobra. ¿Dónde acomoda usted esa piel? Entonces, pues a mí la verdad no me gustan mucho, y esos son procedimientos que un cirujano en general no usa. Un cirujano plástico no usa ese tipo de procedimientos. Nosotros pues, nos formamos para hacer cirugías, ¿cierto? Pero en casos muy leves quizás sea una buena opción. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Volvamos ahora con el doctor Múnera. Hay otro tema que preocupa y la gente me escribe mucho, y justamente por eso estamos haciendo el tema de cirugías plásticas, y es en los implantes de senos. Las noticias que salen a veces sobre implantes que se utilizan usados, el mal estado. ¿Esas cosas suceden en la vida real, doctor? ¿Y qué le podemos decir a los televidentes frente a las precauciones para ir al lugar donde eso no le va a suceder, justamente? Sí, pues yo la verdad no tengo conocimiento de esto. Me parecería pues gravísimo que en alguna institución por ahí pues tendría que ser de muy mala calidad para atentar así contra la salud de una paciente. Un implante mamario, glúteo, cualquier tipo de implante, pues tiene que ser absolutamente nuevo y no es reutilizable en ninguna otra paciente, solamente se puede utilizar en una paciente. Es más, ocasionalmente le puede ocurrir a uno que si le contamina un implante, no lo puede utilizar, así esté nuevo. Entonces tiene que pedir al proveedor, a la casa pues, que le está proveyendo los implantes, otro par de implantes nuevos. Normalmente esos trabajan cerca pues, de las clínicas o tienen las oficinas ubicadas en los mismos edificios, y si uno llama a pedir un implante se lo hacen llegar en 5 o 10 minutos, pues no tiene problema con eso. Pero a la hora de la elección de un implante, un profesional idóneo pues, siempre está buscando una marca que sea ojalá aprobada por la FDA. Hay muchísimas marcas en el mercado, pero normalmente los cirujanos plásticos, pues si pertenecemos a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica o eso, tenemos una responsabilidad muy grande con los pacientes y elegimos siempre lo mejor para los pacientes. Idealmente implantes con aprobación de la FDA o que por lo menos estén en el proceso de aprobación. No sé, pues no creo que valga la pena aquí mencionar marcas, pero sí es importantísimo pues, acudir a un cirujano calificado, ojalá miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, y en la consulta con las pacientes uno les comenta qué marcas de implantes hay disponibles, que son aprobadas por la FDA, que es como el INVIMA, pero en Estados Unidos, que aprueba, es muy exigente a la hora de aprobar un producto, un dispositivo médico, y pues pienso que es fundamental hacerlo de la manera más adecuada. En este, como en muchos otros temas, justos pagan por pecadores, es decir, no falta el vivo que pone un título que es falso, que dice que pertenece a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Si yo me voy a hacer una cirugía plástica, ¿cómo de verdad puedo comprobar que todo eso que veo en ese consultorio sea real, que esta persona sí sea idónea para garantizarme el resultado? Sí, es muy sencillo. Existe en internet los sitios web de las diferentes sociedades científicas. Por ejemplo, en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, simplemente la paciente ingresa al sitio web o busca en Google Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. La página es www.cirugiaplástica.org.co. Y ya una vez que ingresa en la página, en el sitio web, simplemente hay una opción, una pestaña que dice buscar cirujano. Lo puede buscar por el nombre, lo puede buscar por la ciudad, y ahí aparece el nombre del cirujano, si pertenece o no a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.
En los consultorios están pues, los diplomas, ahí puedes ver la universidad de procedencia, se puede ver que tengan la habilitación de la seccional de salud, y las clínicas también tienen dentro de la institución toda la cartelera pues, con las estrellitas de la habilitación de la seccional de salud. Es fácil, entonces es fácil que no le metan a uno gato por liebre en este tema de las cirugías plásticas y en los temas de salud en general. Vamos a nuestra segunda pausa, ya regresamos a Sana que Sana. Si tienen más inquietudes para nuestros invitados de hoy, el doctor Rodrigo Múnera, cirujano plástico de cuerpo, y el doctor Juan Fernando Vergara, otorrino y cirujano plástico facial, bienvenidas en nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. Ya regresamos, esto es Sana que Sana. Muy bien, y vamos redondeando nuestro tema de las cirugías plásticas, para nada satanizándolas. Como decíamos al principio del programa con el doctor Vergara, muchas veces se hacen por vanidad, otras veces se hacen por necesidad, no solamente es por vanidad que se indican las cirugías plásticas. Lo importante es hacérselas con el especialista adecuado y en el lugar adecuado. Doctor Múnera, ya vamos terminando. Recomendaciones finales para nuestros televidentes frente a este tema. Pues yo pienso que aquí lo que está en juego es no solamente pues un buen resultado en la parte estética, sino la salud de cada persona. Es muy importante, hay muchísimos cirujanos muy buenos en Medellín, pero sí buscar un cirujano idóneo, ojalá sería ideal que sea perteneciente a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, y acudir a instituciones reconocidas de la ciudad, que también hay muchas que son muy buenas, donde se puede hacer el procedimiento de manera lo más seguro posible. Es como cuando uno va a cruzar la calle, si uno cruza, espera que el semáforo esté en rojo, cruza en la cebra, tiene mucho más probabilidad de llegar sano y salvo al otro lado, mientras que si uno cruza ahí en cualquier parte, pues le puede ocurrir un accidente más fácil. Desconfiar de esos combos y esos precios bajos. Es que desconfiar de precios. De cirugías express, de todo eso. Sí, cuando se ofrecen muchos procedimientos en un solo paquete. Solo paquete con un precio muy bajo, en unas instituciones que pues, no tienen un aspecto. A todas luces, es evidente. Es muy evidente. Que es un garaje. Buscar que tengan la habilitación de la seccional de salud, todo eso es fundamental. Medio segundo para usted, mensajito, doctor. Existe especialista para cada tipo de procedimiento, eso es importante uno, además de la calificación pues, de cada especialista. Y lo importante, empatía con el médico. Si no hay empatía, no hay tranquilidad, no hay confianza, no le puedes preguntar a tu médico. Si tenés dudas, preguntale lo que sea. Un médico, un especialista bueno te soluciona las dudas que vos quieras. Nunca puede ocultar absolutamente nada. Me parece que es lo más importante. Al doctor Múnera, muchas gracias. Al muchas doctor gracias, Vergara Olga. también. Y www.cirugiaplástica.org.co. Ahí es donde ustedes pueden indagar sobre si su cirujano plástico justamente pertenece a esa sociedad que es tan importante. Nos despedimos. Mañana un tema que los invito. La salud oral tiene mucho que ver con nuestra salud física. Algunas enfermedades empiezan a manifestarse con síntomas en nuestra boca, o alguna enfermedad de la boca puede manifestarse en otros sitios del cuerpo. Salud oral y su relación con nuestra salud en general. Mañana en Sana que Sana. Feliz resto de día para todos. Chao.